¿no? Bien, para ello voy a abrir el chat, ok, y vamos a ir repasando lo que habíamos visto un poquito el día de ayer, ¿no? Justamente habíamos visto eh, que la política fiscal se define de una manera. Y el que me escriba dos veces la N puede responder qué es política fiscal, ¿no? ¿Qué se entiende por política fiscal? Entonces, es la primera pregunta de este repaso. Vuelvo a decirles qué se entiende por lo que ya. Ok, Boris. Boris, ¿qué es? Ya, Boris. Buenas tardes, licenciado, ¿me escucha? Sí, ahora sí te escucho bien claro. Muy bien. Dime, Boris. Hola, hola. Boris, Boris, sí te escucho claramente. Por favor, si nos puedes responder, ¿qué es la política fiscal? ¿Cómo la habíamos definido el día de ayer? Ok, muy bien, ya me ha llegado también tu respuesta. Justamente es aquella planificación que hace el Estado, como lo indica su compañero Boris, ¿no? Para obviamente mantener un equilibrio en el Estado. Y obviamente utiliza dos tipos de instrumentos, que por un lado son los ingresos públicos, que más que todo son los impuestos, y el otro el tema del gasto público, ¿no? Muy bien. También habíamos visto el día de ayer, ¿no? El tema de los estabilizadores económicos. El que me escriba, obviamente, LL, dos veces la L. ¿Cuáles son estos dos estabilizadores de los ciclos económicos? ¿Quién me puede responder? Ok, Ibar. Dime, Ibar. Hola, Ibar, Ibar, Ibar. Te escucho. Ibar. Ah, ya estás escribiendo. Vale, dale. Te doy tiempito, dice. ¿Cuáles son esos dos estabilizadores económicos? ¿No? Mm, ya, voy a considerar. Janet Rojas. Janet Son Rojas. las políticas discrecionales y las estabilizador automático. Muy bien, muchísimas gracias. ¿No? Justamente su compañero lo dice, son aquellos estabilizadores automáticos que habíamos visto donde debido a que, por ejemplo, las empresas empiezan a crecer, vamos a llamar así, esto ocasiona, por ejemplo, que suban en determinado momento los impuestos y obviamente ya empieza el desequilibrio en la economía, ¿no? Y es ahí donde obviamente para volver al equilibrio el Estado realiza algún gasto
y automáticamente se mueve al equilibrio que obviamente se va desplazando, ¿no? Y en políticas discrecionales, como justamente decía Janet, habíamos explicado que ahí es donde, si bien este movimiento, ¿no? El cual realiza la curva de oferta y demanda, no vuelve a un equilibrio, ¿no? O está tardando, es ahí donde echa mano el Estado para tocar el tema de los impuestos específicamente. Muy bien. Asimismo, habíamos visto dentro de los estabilizadores económicos, ¿no? El tema de lo que es eh, qué ocurre cuando el Estado, por ejemplo, y es la pregunta que me escriba eh, va 2X. ¿Qué ocurre cuando en el país, ya, Gerson, vamos a Gerson, la oportunidad, Gerson, ¿qué ocurre cuando en el país existe mayor recaudación, ¿no? Que es los primeros automáticos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que existe un superávit, licenciado. Ya, a ver, vamos a ver, otra persona, esta vez SS o ZZ, ¿ya? Janet ya has participado, yo sé, pero vamos a dar chance. A ver, Bismarck. Vamos a poner Bismarck. A ver, Bismarck, dinos, ¿qué ocurre cuando obviamente en las arcas del Estado más bien vas y ves que no hay impuestos recaudados, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Puedes repetir de nuevo la pregunta? Dice, por favor. ¿Qué ocurre cuando en los ciclos automáticos, en los estabilizadores automáticos, obviamente hay una baja recaudación impositiva? Existe un déficit fiscal, es, sería eso. Listo. Muy bien, gracias. Estoy apuntando. Entonces es lo que justamente sus compañeros han indicado, ¿no? Cuando existe en las arcas del Estado un recurso, ¿no? Que en este caso son los impuestos, va creciendo las arcas, pues la economía va creciendo, ¿no? El PIB va subiendo y esto se denomina superávit, ¿no? Y por el otro lado, pues lo que decía Bismarck es qué ocurre cuando en caso contrario va uno a ver las arcas del Estado y ve que no ha recaudado lo necesario, ¿no? Obviamente hay otras variables que van a influir esta baja de las recaudaciones y obviamente esto va a ocasionar en el PIB que haya un déficit, ¿no? Vamos a ir preguntando. Eh, aquel que me escriba una caca, dos veces la K, ¿ya? Muy bien, bueno, Ibar, ya has respondido, vamos a dar a otra persona. Lina Tupa. Lina, ¿qué ocurre? Ya hablando de las políticas discrecionales, cuando el Estado echa mano para que busque nuevamente el equilibrio y va reduciendo los impuestos, ¿no? ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Qué tipo de variables se mueven y cómo influyen el PIB? Sería que el Estado aumenta políticas expansivas, aumenta los gastos y, y algo de los impuestos creo que devierte, algo por ahí. ¿Ya? ¿Y con el PIB? Eh, Perdón, esa parte no la entendí bien. ¿Qué ocurre cuando obviamente el Estado agarra el tema de los impuestos y los reduce? Acabas de decir que obviamente se va a incrementar el gasto público, también debido a esa reducción de impuestos que tal vez a través de una ley, decreto, norma lo indica el Estado, pues las empresas tienen mayor liquidez para invertir. Hasta ahí estábamos bien. Bueno, hay una variable más. Y obviamente habíamos dicho qué ocurre en esta figura con el PIB, ¿no? ¿Qué puede ocurrir?
Vamos a complementar con Naida Godoy. ¿Qué más puedes decirme, Naida? Buenas tardes, dice. Muy buenas tardes. Pregunta de las políticas discrecionales, ¿verdad? Sí, donde dije qué ocurre cuando obviamente el Estado, a través de alguna ley, norma o decreto, reduce los impuestos. Ya lo había explicado tu compañera que el gasto público por un lado va a subir. Había explicado también que las empresas al ver que han reducido los impuestos, pues tienen mayor liquidez para invertir, ¿no? Mueve una variable más en el mercado y esto Eh, ocasiona que el PIB, ¿qué ocasiona con el PIB? Esa era la pregunta. bueno, yo tengo que la inversión privada aumenta e incrementa el empleo, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? ¿Qué más? Luego tengo también de que ¿Qué va a ocasionar este aumento de empleo que acabas de mencionar? ¿Qué ocurre ah, cuando tenemos más platita en el bolsillo? el consumo, Correcto. el Está consumo, bien. El sí, consumo también tiende a subir porque tenemos mayor liquidez. sí. Entonces, si tú te fijas, ya mueve tres variables, ¿no? El Ujú. gasto público incrementa, las empresas tienen mayor liquidez para invertir, esto hace que el empleo suba, como lo has dicho, y el consumo también vaya subiendo. ¿Y qué ocurre con el PIB? Eh, el- eso sería todo, eso es lo que encuentro. Ok, y a ver, ¿alguien me puede responder? Correcto. Jocelyn. Yo Voy a listo. anotarte Jocelyn Apasa, voy a anotar. No, Jocelyn Apasa. Jocelyn Apasa indica que debido a estas variables que se van modificando, justamente se modifica lo que es el PIB y el PIB tiende a aumentar y eso obviamente es un superávit. Si ustedes se fijan, es lo que justamente han respondido anteriormente, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay más ingresos? ¿Qué ocurre cuando hay menos ingresos? Eh, a ver, José, y si fuera inverso, ¿qué ocurriría? Si fuera inverso, que quiere decir que hay un déficit fiscal, entonces Excelente. el PIB baja y el Ya, Estado tiene que aplicar políticas para que aumentar el gasto público. ya. Y obviamente al aumentar esto, ¿qué ocurre con las demás variables? Con las empresas, por ejemplo. Eh, si hay un déficit fiscal, Ajá, entonces tiene que eh, tratar de controlar la recesión del Estado, entonces el gasto público tiende a subir, las inversiones en las empresas suben y el consumo aumenta. seguro estás, eso es lo otro. Bueno, lo que dices es correcto. Evidentemente hay un déficit, va a aumentar, como también vuelve a decir Jocelyn, esta vez Jocelyn, Carmen Jocelyn dice ahí, obviamente hay mayor desempleo, ¿no? Y este mayor desempleo hace debido a que como tú le subes el impuesto, las empresas pues ya no tienen para invertir y ahí es donde baja el consumo. Y lo que tú dijiste es correcto, pues hay un déficit en el Estado. Bien, muy bien. Estoy anotando los que han ido indicando ello. Y como podrán ver, bueno, la política fiscal, si fuera así tan fácil, ¿no? Como lo han explicado ustedes, ¿no? O como lo están viendo en la presentación, pues cualquiera podría ser presidente, ¿no? Pero no es tanto así la figura, ¿no? Porque justamente hay que analizar otros factores, por ejemplo, los sociales, ¿no? Obviamente también el tema de los recursos y otros, ¿no? Que justamente vamos a ir viendo más adelante. Bien, felicidades chicos. Vuelvo a reiterarles, espero que su examen haya andado muy bien. Ya, yo estimo que sí, para serles honesto, no estaba muy difícil.
salvo, bueno, ha habido unas 2 consultas que me han hecho internamente y hemos podido responderlas, pero voy a ir considerando de manera general también, ¿no? Bien, arrancaremos con la temática del día de hoy, que es la economía fiscal, ¿ya? Y dentro de esta economía fiscal, justamente vamos a poder advertir el tema de cómo ha ido moviéndose nuestro país, ¿no? ¿Qué tipo de medidas les indicaba al principio ha ido realizando para que busque esa estabilidad económica, ¿no? Y bueno, vamos a partir justo allá desde los mediados de los años 80, ¿no? Justamente en los 70 hasta el 80, lo que justamente ha primado, voy a decir así, para que el desarrollo de Bolivia en esos entonces esté en auge, ya es el tema del capitalismo, ¿no? Este capitalismo de Estado, lo voy a llamar así, justamente viene de la mano del financiamiento de recursos externos. Pueden ser préstamos, ¿no? También empresas que venían a invertir al país, ¿no? Y obviamente esto ha hecho que el Estado simplemente participe, mire los procesos productivos, ¿ya? Y en ciertos casos, obviamente, vaya apoyando de manera directa. No nos olvidemos que el capitalismo, ¿no? Es un sistema económico y social, el cual obviamente lo maneja un ente privado, pues, y obviamente como conocemos nosotros, todo lo privado pues busca siempre generar una riqueza, un plus adicional, ¿no? Pero bueno, el Estado aceptó esa situación por esas décadas y justamente el PIB en ese entonces tendió a subir hasta un 5%, ¿no? Y a partir de ahí, lamentablemente, el Estado, debido a esa comodidad que tenía, de que manejen otros y obviamente simplemente ver los recursos que ingresaban a las arcas, se ha ido quedando un poco relegado. Y obviamente con esto ha ido perdiendo digamos, el tema de un estado activo. Se ha convertido más que todo en un estado pasivo, ¿no? Y esto ha generado justamente la capacidad de diseñar o crear políticas, ¿no? Y justamente permite que al momento de verse en algún tipo de problema, no sabía qué tipo de medidas aplicar, ¿no? Y ya los gastos se fueron incrementando, las inversiones públicas fueron bajando drásticamente en esa década y justamente pues ahí lo que conocemos todo, hubo un declive en la economía de Bolivia y poco a poco el déficit fiscal se fue profundizando, ¿no? Y justamente esa falta del Estado de poder inmediatamente reaccionar ha generado, pues vuelvo a decir, que no tenga ni políticas ni programas para poder levantarlo, ¿no? Y lo cual ha ocasionado una desintermediación financiera y un desempleo y un subempleo, ¿no? Entonces, como no ha podido generar, diseñar o crear este tipo de políticas o programas para inyectar a la economía y sacarla de donde estaba, pues estas dos variables han ido creciendo, ¿no? ¿Qué es la desintermediación financiera, por si acaso, ¿no? Es aquella donde las instituciones financieras no juegan un rol importante dentro de un país. Y en esa década justamente lo que uno percibía ya directamente podía invertirlo, o sea, no lo llevaba al banco, ¿no? No había ese ahorro que uno iba a esperar de manera voluntaria, ¿no? No había incentivos financieros. Y bueno, pues uno agarraba y gastaba o invertía, ¿no? Y debido a ello, pues hubo, reitero, un déficit fiscal que se fue profundizando y ha ido creciendo el desempleo, ¿no?
y el subempleo, que, bueno, el desempleo creo que lo conocen ustedes, y el subempleo es donde las empresas contrataban justamente a personal para que trabajen en menos horas, ¿no? Y obviamente esto también afectó a la economía de Bolivia porque obviamente hizo que se produzca en menor cantidad, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, pues por esa comodidad que tenía el Estado en su determinado momento debido al capitalismo de Estado, ¿no? Bueno, lamentablemente empezamos a entrar en declive. Y lo primero que ha ocasionado es que los impuestos, la recaudación de los impuestos inclusive tienda a cero, ¿no? Entonces, lamentablemente tuvo una caída bien fuerte en esas décadas y ante esta situación, pues lo que ha hecho el Estado o ha intentado tomar una medida es justamente financiar emitiendo dinero, ¿no? Pero bueno, no es así como están viendo en la pantalla que uno puede imprimir y sacar a la calle los billetes, ¿no? No, lamentablemente, pues eso deriva a largo plazo porque estás sacando de las arcas de donde no debías, de tu ahorro estatal, dinero y esto a largo plazo ha ocasionado que aún crezca más el déficit fiscal hasta el punto de que tengamos una hiperinflación, ¿no? Bueno, entonces esta precaria situación económica, ¿no? Donde el Estado no pudo hacer nada eh, en tema impositivo, ha tomado unas medidas bien desesperadas, dentro de las cuales se puede mencionar, ¿no? El tema de la desdolarización, ¿no? Entonces, esta medida ante la búsqueda de cambiar el rumbo de la economía la ha ido empeorando, ¿no? Porque no nos olvidemos que la desdolarización, ¿no? Como están viendo en pantalla, es reducir la demanda de los dólares y controlarlos, ¿no? Limitar el acceso a ello. Y cuando tú haces esta figura, voy a llamarlo así, ¿no? Justamente puedes generar un conflicto social, ¿no? Y es eso lo que justamente ha ocasionado en esa década. Empezó a haber una desconfianza total, ¿no? Y justamente lo que en vez de tratar de equilibrarlo ha ido acelerando lo que es justamente la desintermediación financiera, ¿no? Y además de todo, justamente ha empezado a ver lo que es la fuga de capitales, ¿no? Como ustedes saben, la fuga de capitales es cuando el dinero va saliendo del país. Y cuando ocurre esto, pues el Estado tiene que estar alerta para crear medidas para contrarias a ello y no salga el dinero, ¿no? Y esto, por ejemplo, el mejor ejemplo es España, ¿no? Cuando nuestros compatriotas fueron en su auge económico, muchos mandaban dinero por todos los medios posibles, ¿no? Inclusive la banca y todo lo demás. Entonces, ¿qué ha hecho España? Pues ha ido cerrando ese acceso de salida y obviamente para que solamente haya circulante dentro de su territorio, ¿no? Pero bueno, hasta el día de hoy todavía hay formas y medios que sí que se dan para atraer y en función a ello, pues sigue habiendo, pero no en gran medida como nos ocurrió en la década de los 80, ¿no? Y bueno, entonces estas medidas, vuelvo a reiterar que justamente han sido muy locas, drásticas, ¿no? Por tratar de frenar lo que era el déficit fiscal y que no nos disparemos en la hiperinflación, pues más bien han hecho todo lo contrario. Y es así que ha afectado justamente ha afectado a la macroeconomía a nivel general, ya que obviamente se ha ido incrementando el desempleo, no había, como les había comentado, las mismas recaudaciones impositivas, estaba vacía las arcas del Estado, en vez de arreglar con políticas o medidas parciales, estas más bien han empeorado y obviamente pues al tratar de controlar el tipo de cambio pues nos han ido hundiendo más, ¿no? Y bueno, ¿en qué sentido nos ha afectado macroeconómicamente en ese entonces, en los dos fuertes económicos que teníamos, que era la minería
y el tema de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, afecta bastante, afectó en esa época todas estas variables que he mencionado, ¿no? Y inclusive ya avanzando en el tiempo, en los años 84 y 85, es que se ha visto una caída estrepitosa del 10, inclusive hasta el 20%. ¿No? En estas actividades, ¿no? Entonces, lamentablemente estábamos entrando ya a un pozo donde no podíamos salir. Las medidas económicas no eran las que uno iba a esperar y bueno, pues aún más se ha ido cayendo el tema de los impuestos, ¿no? Y bueno, esta caída de los impuestos ha ido generando que no haya una inversión pública porque no se tenía de dónde sacar y obviamente el Estado pues no ha podido invertir. Y esto, como les había comentado al principio, pues la situación social, bueno, ya no se podía mantener. Llegó hasta tal grado que la educación en ese entonces era muy pobre o paupérrima, como quieran llamarlo, ¿no? Donde no se podía invertir y lamentablemente pues se tenía que pasar en infraestructuras que no eran muy adecuadas. Bueno, cuentan por ahí que inclusive que pasaban en aulas que las paredes estaban cayendo, no había pupitres y otros para obviamente dar esa comodidad a la sociedad, ¿no? Y obviamente esto llevó también a que en el área de los profesionales, de los profesores, los salarios iban bajando, ¿ya? Porque el Estado ya no podía cubrir justamente debido a la falta de recaudación de los impuestos, ¿no? Y bueno, la calidad obviamente también va disminuyendo, si a uno no le reconocen por la labor, pues va cayendo, ¿no? Y el otro frente que pegó duro fue el tema de la salud, que era muy carente, ¿no? Solamente mencionarles que en esa época había servicios de primer nivel, ¿no? Entonces imagínense cómo la sociedad pues no podía acceder, ¿no? Entonces hacían colas y colas inclusive para darles una aspirina, ¿no? Entonces la demanda de los servicios pues era muy excesiva y al ser de primer nivel no podía cubrir esta demanda, ¿no? Y imagínense, esto era solamente en el centro de la ciudad, ¿no? Ya que en lugares marginales pues ni llegaba, ¿no? Es como, por ejemplo, decirles en Santa Cruz hay 8 anillos y solo llega el primero. Entonces olvídense de las áreas rurales, ¿no? Entonces, esta caída de los impuestos ha ido generando y atacando justamente en estos dos aspectos, ¿no? Y es lo que nos ha ocurrido también el año pasado, ¿no? Si bien los servicios de salud han ido mejorando, nos hemos enfrentado desde el año pasado lamentablemente a la pandemia y ahí también hemos vuelto a ver que en la salud no estábamos preparados, ¿no? Y bueno, las autoridades, bueno, están tomando conciencia y poco a poco están tratando de ver cómo solucionarlo, ¿no? Y bueno, esperemos que no nos vuelva a ocurrir como en la década de los 80, porque lamentablemente pues nos va a ir como en feria, ¿no? Ahora, obviamente, toda esta situación ha generado que la autoridad en ese entonces que administraba el Estado pues tire la toalla y llame pues a unas elecciones por adelantado, ¿no? Y es así que el año 85 nace una frase célebre y donde entra justamente Víctor Paz Estenssoro y obviamente al ver que el país ya estaba a pique, eh, saca dos tipos de medidas, ¿no? Las políticas de estabilización y lo que eran las reformas estructurales. Y ahí es donde nace la palabra que ustedes están viendo para poder implementar estas dos medidas, dijo, ¿no? El país se nos muere, ¿no? Y en ese sentido, pues al escuchar estas palabras, la ciudadanía, la sociedad tuvo que arriesgarse, voy a llamar así, a que implementen este tipo de medidas, ¿no? Que las vamos a analizar. En primera, justamente vamos a ver lo que son las reformas estructurales.
Ahí vamos a ver qué es lo que ha hecho justamente la administración del Estado en esa década del 85. Y bueno, vamos a entrar posteriormente a lo que es la política de estabilización, que justamente van a poder advertir en esta que ahí es donde de lleno entra la parte impositiva, ¿no? En lo que se refiere a la reforma estructural, ya, la idea del Estado justamente era frenar la inestabilidad, ¿no? Entonces, a partir de políticas microeconómicas, lo primero que ha intentado hacer el Estado es incentivar la economía y regular la actividad productiva. Entonces es en este sentido que ha visto conveniente ya abrir los mercados al exterior, porque no estaban abiertos, había muchas barreras, ¿no? Dentro de una de ellas eran los aranceles. Y obviamente al abrir los mercados y también para que fluya el libre demanda y la libre oferta es que las barreras arancelarias lo pone a cero, ¿no? Y bueno, al abrir los mercados, al bajar los aranceles, ¿no? A cero, obviamente esto influye en otra variable, que es el tema de los precios, ¿no? Y justamente, pues, el Estado lo que hace es que fluya libremente la demanda y la oferta, y obviamente los precios también de la misma manera iban a ser regulados, ¿no? Entonces no había un control de precios, había un cero control en ese aspecto. Asimismo, también en el tema de lo que es la tasa de interés, ¿no? Antes uno cuando quería prestarse dinero, pues los intereses eran altos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues aplica este tipo de medidas, de políticas microeconómicas, buscando incentivar la economía y bueno, poco a poco lo ha ido logrando. Y se ha visto pues casi a finales del primer año de su mandato y a inicios del segundo, donde poco a poco el PIB ha ido subiendo y obviamente el techo que ha alcanzado esa gestión era del 3%, ¿no? Obviamente en relación a la bonanza que tenían, pues ya era significativo este crecimiento. Entonces, de esa manera, pues ya se veía algo a distancia que iba a ir mejorando, ¿no? Entonces, para mencionar, reitero, dentro de las reformas justamente estructurales, están estos aspectos que nosotros debemos de tomar muy en cuenta, ¿no? El que abrió los mercados a través de las políticas microeconómicas y obviamente abrió lo que es el tema de las barreras arancelarias y con ello pues los precios ya no había un control, ¿no? Eso para mencionar entre lo más importante de las reformas, ¿no? Y bueno, ya viendo de lleno lo que es la política de estabilización, que era la otra medida, ¿no? Justamente crea lo que es el Decreto Supremo 21060, ¿no? De agosto de 1985, donde también apoya a lo anteriormente mencionado, ¿no? A las políticas microeconómicas, donde obviamente ahí, dentro de nuestros artículos, dice pues que el Estado no se va a meter en el mercado, que lo va a dejar fluir libremente, por lo cual, pues, entre los actores, ¿no? Tienen que ver cuánto van a demandar y cuánto van a ofertar. Y hasta el día de hoy se sigue manejando esa situación, ¿no? En el mercado, el Estado no puede decir, tienes que vender a tal precio, ¿no? Y lo hemos visto con el tema de los medicamentos, ¿no? Si bien se ha sacado y se está controlando a farmacias por la necesidad de las personas, lamentablemente, y la urgencia, pues se compran medicamentos 3.000, 4.000, 2.000, ¿no? Entonces sigue habiendo esa libre oferta y esa libre demanda pese a las regulaciones que está haciendo el Estado, ¿no? Entonces eso no ha cambiado, se ha seguido manejando dentro de lo que son las políticas microeconómicas, ¿no? Y este decreto, pues, Supremo 21060 fue denominado la nueva política económica en ese entonces, ¿no? Donde el objetivo principal justamente era estabilizar los precios en primera instancia y en segunda, pues abandonar lo que es el capitalismo.
¿no? Entonces habíamos visto lo que es el capitalismo, ¿no? El tema de las empresas privadas, ¿no? Obviamente ya el Estado no trabajaba con ellas, ¿no? Y obviamente dejó que estas instituciones, ¿no? Trabajen libremente en las actividades productivas, invirtiendo para que obviamente inyecte economía, ¿no? Inyecte capital, inyecte dinero para que obviamente las arcas del Estado poco a poco vayan rellenándose, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, justamente con este decreto y al abandonar el capitalismo, lo que ha ocurrido es que las empresas privadas pues sean responsables de realizar la inversión productiva dentro del país, ¿no? Y en lo que sí se centró, ¿no? Justamente el Estado, es justamente en garantizar en primera instancia la estabilidad ya también macroeconómica, porque como habíamos visto anteriormente, justamente se afectó eh, la macroeconomía y obviamente pues las grandes actividades como la minería y los hidrocarburos cayeron. Y bueno, trató de promover con este abandono del capitalismo la estabilización de los precios y de esa manera generar inversiones públicas. Y ahí se centra, ¿no? El afán de controlar, el afán justamente de regentar por primera vez. Ya no era un Estado que simplemente se quedaba quieto, sino participaba y entró al campo de la salud, la educación, la infraestructura, inclusive a lo que era el saneamiento básico, ¿no? Asimismo, con la creación de este decreto supremo 21060, la idea principal que propuso el Estado en ese momento era de racionalizar el gasto público, ¿no? Y obviamente al racionalizar el gasto, la idea era incrementar los ingresos, ¿no? Y ahí es donde obviamente ustedes lo han visto al principio, entra lo que son las políticas fiscales y ustedes han podido advertir que cuando se incrementan los ingresos, el PIB se mueve, ¿no? ¿Quién me puede decir qué ocurre cuando se incrementan los ingresos públicos? ¿Quién dijo yo? A ver, voy a ver si alguien ha escrito. El PIB baja. Correcto. Gracias. Cuando los ingresos públicos se van incrementando, se reduce lo que es el déficit fiscal, ¿no? Y obviamente tiende a equilibrarse para que tal vez mediano o largo plazo, dependiendo de las medidas o las políticas que se vaya a aplicar, pues haya un superávit, ¿no? Entonces, como podrán ver, pues estos movimientos ya lo están ustedes resolviendo, ¿no? Y como podrán ver, gira el tema de los impuestos en torno a lo que es el PIB. Bueno, y en ese sentido, pues con estas dos medidas que propone, ¿no? Y justamente hacen que se ajuste de manera fiscal, va creciendo la economía no rápidamente, sino paulatinamente, ¿no? Y justamente dentro de lo que es la racionalización de este gasto público, las primeras medidas que ha hecho el Estado es suprimir los diferentes subsidios en esa época, ¿no? En los cuales podemos mencionar dos, que eran los directos y los indirectos. ¿A qué me refiero con directos? ¿No? Es aquella cuando la persona justamente percibe un ingreso por parte del Estado para obviamente estimular el consumo. Y si ustedes se fijan, también han tocado ese tema al principio también de la clase, donde han visto que cuando se incentiva el consumo, pues también se mueve el PIB. Entonces, suprime esto el Estado y ya no subvenciona a través de diferentes tipos de bonos en esa época y obviamente va quitándolo, ¿no? De la misma manera también suprime los subsidios indirectos. En esa época este tipo de subsidios más que todo era el tema de la producción, ¿no? Para que los productores
justamente sean beneficiados y sus precios sean competitivos dentro del mercado. Entonces también se les otorgaba un cierto monto para que obviamente ellos puedan producir y, reitero, vender a un precio más bajo, ¿no? Y bueno, y hablando de esto, estas políticas que se han ido suprimiendo, el Estado justamente actualmente ayuda a los productores de diferente manera. Por ejemplo, actualmente habíamos dicho que las exportaciones son aquellas que han ido dando al Estado un ingreso en las recaudaciones, ¿no? Y en tema de exportaciones actualmente sí se puede pedir ayuda al Estado, sí se puede pedir, vamos a llamarlo así como una subvención, que obviamente primero tenemos que demostrarla y si todo marcha bien, pues si nos hacen una devolución impositiva, que es más conocida como los CDIs, ¿no? Y en este aspecto, para que ustedes más adelante puedan asesorar bien, y acá les doy otro tip, cuando uno quiere ser exportador, ya, un contribuyente exportador, siempre dependiendo, y eso lo tienen que analizar ustedes, vean si les conviene directamente inscribirse como un exportador habitual o un exportador normal, ¿no? Y ¿cuál es la diferencia? Tal vez se estarán preguntando, ¿no? El exportador habitual es aquel que va a pedir justamente este tipo de beneficios, de que se le devuelva un cierto porcentaje en función a lo que produce y hace conocer el producto al exterior, ¿no? Por ejemplo, el tema de la producción de banana, que usualmente sacamos a la Argentina, cuando uno saca este producto, pues no se viene con las manos vacías. Aparte de traer mercadería en las transportadoras propias que uno manda, también trae materiales que sirven para la producción. Por ejemplo, las cajas donde guardan los bananos, que tienen que tener una dimensión y un material específico que, bueno, hace mucho tiempo en Bolivia no había, pero ahora obviamente ha ido ya desarrollando también este tipo de productos, ¿no? Pero cuando uno adquiere este tipo de productos a un precio dado, lo que hace es pedir al Estado que se le devuelva, ¿no? Y dice, bueno, Estado, yo estoy haciendo conocer al país con la venta de este producto y obviamente he gastado cierto dinero, el cual necesito que me devuelvas para, obviamente, seguir trabajando y también mis precios vayan reduciéndose. Y es lo que les decía, el tema de los CDIs, ¿no? Y ahí es donde obviamente uno tiene que tramitar ante la administración tributaria los certificados de devolución impositiva. Pero estos, ojo, son aquellos exportadores habituales, ¿no? En cambio, los normales no, lo hacen con su propia inversión. Y ellos no necesitan obviamente del Estado y bueno, ven los mecanismos para que sus precios vayan bajando, ¿no? Esto lo van a ver también en el IVA, ¿no? Con los formularios 200 y 210, que tiene diferente tipo de llenado, ¿no? Donde cuando vuelvo a reiterarles, y es otro tip más que les doy, cuando uno quiere ser exportador, piense bien si va a ser constante este tipo de actividad. Si no lo va a hacer, quédense con el formulario 200, ¿no? Porque cuando ustedes se cambian del 200 al 210 de forma voluntaria, o por la falta de conocimiento que he visto de nuevos funcionarios y les marcan una característica especial como exportadores habituales, pues ya les ponen el 210. Y cuando hacen esta figura o ustedes solicitan esta figura, pues ya no hay marcha atrás. Se quedan para siempre con el 210 por si acaso. Muchos han dicho, pero no, y si yo inactivo, ¿me pueden dar otra vez el 200? No. Y el 210 es más controlado por el Estado, por el tema de que ese formulario es considerado para exportadores que piden esa devolución impositiva, ¿no? Y en tema de rectificatorias también no aplica para las exportadores el tema de lo que es si bien puedo subir mis ingresos o bajar mis compras, que sería una rectificatoria a favor de la administración tributaria, pues igual entra a proyecto, les anticipo, ¿no?
Entonces, tengan mucho cuidado en este tipo de actividades de exportación. Bueno, y retomando el tema, les decía, pues se quita esa subvención a los productores y también, vuelvo a decir, se quita la subvención directa, ¿no? Otro también medida que hizo el Estado en su momento fue el de congelar los salarios, ¿no? En las entidades públicas. Y asimismo, obviamente, también contar con los necesarios recursos humanos en cada entidad. Y si ustedes se acuerdan, pues nuestros abuelos llegaban con un saquillo de dinero. Y justamente al congelar los salarios, pues el dinero pues perdió el valor, ¿no? En ese entonces, ¿no? En tema de los recursos, creo que el ejemplo más que uno se le viene a la mente es el tema de la relocalización con el tema de la minería, que justamente el gasto ya no podía subvencionar tampoco los altos salarios de las diferentes entidades públicas. Y lo que hizo, por ejemplo, con Comibol en ese entonces fue cerrar las minas, ¿no? Y al cerrar las minas, justamente, pues han salido más de 21.000 o más de 20.000, sí, más de 20.000 mineros despedidos, ¿no? Ahora, ojo, ¿no? Esto, cuidado que piensen que estas medidas que ha tomado en ese entonces la administración del Estado de racionalizar de esa manera el gasto público ha influido en que haya desempleo, ¿no? No fue tanto así porque también hay otro factor que ha afectado para que justamente cierren las minas. Se tenía bastante estaño y no sabíamos a quién vender. Y esa fue la realidad, ya que los precios a nivel internacional pues estaban en declive, ¿no? Entonces, pues para no ir gastando más de lo que no se tenía, ¿no? Y obviamente volver al equilibrio, pues tomaron esa decisión de cerrarlas, ¿no? Bueno, esta racionalización del gasto parece un poco como que un shock para la sociedad en esa época, ¿no? Porque imagínense que tanta gente se quedó sin trabajo, también obviamente no había poder adquisitivo para poder consumir, ¿no? Y obviamente se fue estirando la brecha, como comúnmente dicen, entre los ricos y los pobres, ¿no? Eh, bueno, el otro es, la otra medida es el tema de las políticas de estabilización, ¿no? Si bien habíamos hablado de racionalizar los gastos, acá con este tipo de políticas se buscó que los ingresos públicos se vayan ajustando. De esa manera el Estado tomó dos medidas, ¿no? Para incrementar los ingresos públicos. Uno que es el reajustar los precios en primera instancia, ¿no? ¿Qué hizo? Volvió a agarrar los recursos que tenía en Bolivia y se fijó cómo podía volver a incrementar las arcas del Estado. Y uno de ellos fue justamente la gasolina, ¿no? Que analizó el tema del precio y agarró esta actividad y la controló. Entonces fue reajustando los precios y aquellos países que en ese entonces nos compraban este recurso, pues que se habían acostumbrado a un diferente precio, tuvieron que agacharse y obviamente firmar lo que el Estado pedía. Es tanto así que los ingresos internos, la transferencia llegó inclusive al más del 63% en ese entonces, ¿no? Entonces, de esa manera, pues ya el Estado empezó a ver dinero en lo que respecta a la recaudación. Y ni qué decir, como les decía, cuando fueron a volver a firmar los contratos con este tipo de empresas, a nivel de exportaciones en el tema de la gasolina, llegó a más del 45%, ¿no? Entonces ahí obviamente el Estado ya empezó a ver resultados de sus medidas, ¿no? Para incrementar los ingresos públicos. Y el otro que sí fue realmente como que para sacarse los cabellos fue declararse en mora una deuda externa, ¿no? ¿Y qué haces tú cuando le prestas al amigo y no te devuelve, ¿no? A veces muchos decimos, bueno,
bueno, he escuchado esto, ¿no? Bueno, imaginaré que le he pagado para que desaparezca de mi vista, dice, ¿no? Y de la misma manera agarró el Estado, dijo, ok, nos hemos prestado dinero del exterior, sí, yo lo reconozco, pero no tengo para pagar. Entonces, pues me declaro en mora. Y bueno, gracias a Dios, voy a indicar, no hemos vivido muchos de nosotros esa época, pero la banca internacional pues no ha intentado tomar acciones frente a esta mora, ¿no? Tal vez un o dos casos que se podría buscar por ahí, pero que tampoco han resultado, ¿no? Porque vuelvo a decir, si uno no tiene con qué, pues, ¿qué vas a sacar? Y bueno, no hubo embargos de empresas ni nada, ¿no? Y obviamente lo que han buscado más bien, como Bolivia se prestaba bastante, han visto la manera de renegociar este tipo de deudas e inclusive en algunos casos han ido comprando nuestras deudas, ¿no? Bueno, y estas dos medidas han hecho que los impuestos, los ingresos públicos se vayan ajustando y obviamente vayan creciendo, ¿no? Entonces, pues lo que el Estado, dentro de sus políticas de estabilización, ha hecho es estabilizar la parte fiscal, ¿ya? Obviamente, también el tema de los precios, el tipo de cambio también se ha ido estabilizando y obviamente la parte productiva, que justamente la sociedad al ver todas estas medidas que a un principio dudaron, pues ya tenían un estado más creíble, ¿no? Y es así donde se lanza justamente en 1986, en mayo de 1986, lo que es la reforma tributaria, ¿no? Y esta reforma tributaria hasta el día de hoy ustedes la conocen con lo que es la ley 843, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, todos estos antecedentes de la economía fiscal en Bolivia han permitido que se traduzca en un cambio trascendental en lo que es la parte tributaria, ¿no? Y obviamente con esta ley lo que se ha buscado es perfeccionar y sobre todo mantener todo lo que habían ganado hasta el momento, ¿no? Entonces de esa manera pues vamos a tomarnos un pequeño break de 10 a 12 minutitos y vamos a entrar ya de lleno a lo que es esta reforma tributaria. Bueno, si no hay alguna pregunta tal vez, ¿no? ¿Alguna duda, consulta tal vez? No, ninguna. Muy bien. No se olviden, espero que hayan mandado todo su evaluación. Y reitero, 10 minutitos. Vayamos marcando, por favor. Gracias. Gracias. Ya la economía va yendo nuevamente a un equilibrio y al bienestar social. Tal vez algunos estarán preguntando qué es el PIB per cápita. No nos olvidemos que es aquella relación total de bienes y servicios que uno adquiere durante todo el año. Y obviamente esto se divide entre el número de habitantes que cada país tiene, ¿no? Y bueno, vuelvo a decir, esto fue, reitero, pues gracias a Dios con esta reforma tributaria cambiando, ¿no? De negativo a positivo. Obvio que en la actualidad hay que analizar otro tipo de variables, como es el tema de la deuda externa, ¿no? Eh, yo lo digo, y no sé si ustedes han podido estudiar, antes un niño que nacía debía $1.000, ¿no? Bueno, 700, $800 por el tema de la deuda externa. Si bien estamos en un déficit fiscal,
les soy sincero, niño que nace en la actualidad, pues debe más de $1,200, ¿no? Entonces, pues hay que ir pensando eso, ¿no? Sería lindo que el Estado, pues, promulgue tal vez bonos, ¿no? Donde diga, quieres comprar tu deuda externa, te vamos a emitir un certificado de que has pagado tu deuda y bueno, eres libre, ¿no? Porque la verdad todos debemos, no solamente el niño que nace, ¿no? Todos nosotros, ¿no? Pero bueno, en ese entonces, debido a la reforma tributaria, pues el PIB per cápita, es decir, la relación de compra de bienes y servicios con el número de habitantes, ha ido mejorando. Y esta reforma tributaria, ¿no? Ha permitido justamente una simplicidad en la parte impositiva, ¿no? Aunque no me crean, ha ido eliminando varios impuestos, no, donde obviamente el anterior estado, donde estaba la economía cayendo, justamente intentaba recaudar de todo y de nada. Y si ustedes revisan la historia, allá por los 80 hasta los 85, ¿no? Había más de 400 impuestos en el país. ¿No? Yo creo que solo faltaba por respirar el aire, el tema de impositivo. Entonces, justamente la idea de ese Estado era justamente destinar estos recursos a los departamentos, que se sigue manteniendo, a los municipios. En ese entonces había corporaciones de desarrollo, universidades, entre otros, para mencionar. Pero lo más sorprendente es que había más de 400 impuestos, ¿no? Y bueno, para simplificar esta situación, lo que ha hecho el Estado justamente es crear una estructura de 8 impuestos, ¿no? Y justamente esta estructura es la que también nosotros seguimos manejando hasta el día de hoy, que justamente es el IVA, el EDC-IVA, el IT y el ICE, ¿no? Entonces, por eso les decía que no hemos modificado mucho. Estamos hablando de la década del 80, específicamente del 86, cuando se lanza la reforma tributaria. Entonces, la economía fiscal en Bolivia, pues, se ha ido manteniendo en la parte tributaria, como podrán advertir, ¿no? Y también los otros 4 impuestos, vamos a ir viendo más adelante que ha ido cambiando en cierta medida, pero en ese entonces, de estos 400 sí, quedaron estos 8, ¿no? Los otros 4 obviamente es lo que es el gravamen arancelario consolidado, el IRPE, que es el impuesto a la renta presunta de las empresas, el IRPPB, que es el impuesto a la renta presunta de la propiedad de bienes, y bueno, se sacó transitoriamente un impuesto a la regularización, ¿no? Entonces, todo esto, estos 8 impuestos que están viendo en pantalla han sido diseñados especialmente para el patrimonio de las personas naturales y para las empresas, y también aquellos gastos indirectos que realiza el contribuyente, ¿no? Entonces, de esa manera, pues el Estado ya lo simplificó en estos 8, ¿no? Asimismo, aparte de disminuir la cantidad de impuestos y poder tener un mejor control y una buena administración, justamente lo que he hecho es crear un ministerio de recaudación, ¿no? Y ese ministerio de recaudación actualmente se lo conoce con el nombre de Viceministerio de Política Tributaria, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterarles, antes era Ministerio de Recaudación y actualmente es el Viceministerio de Política Tributaria. Y en el afán, obviamente, de facilitar, aparte de reducir la cantidad de impuestos de 400 y a 8, ¿ya? Justamente también decide crear el régimen especial. ¿Quién me puede decir quiénes están dentro del régimen especial? A ver, ¿quién se anima? Ok, hola, hola, Melvi. Ya, Lice.
No sé si el gato se subió o qué. Mi gatito se ha subido. Bueno, es la típica. Siempre por eso cuando trabajen guarden por favor su información porque puede ocurrirles a ellos y se apaga la compu. Melvi, dime, iba diciendo que la idea de la administración tributaria, aparte de bajar 400 y impuestos a 8, y también para facilitar el control y la administración de este nuevo sistema, crea lo que es el régimen especial. Dentro de este régimen especial, ¿quiénes están, o sea, quiénes componen este régimen especial? ¿Régimen especial, liceo o régimen general? Régimen especial. Ojo, y estamos hablando de la década del 86. Vamos a ver si, no sé si habrías nacido tú en esa época. Bueno, por lo menos yo, sí, ya tenía unos 5 años por ahí. ¿Quiénes comprenden dentro del régimen Especial especial? está en el régimen agropecuario unificado, el sistema tributario integrado y el régimen tributario simplificado. Bueno, muchísimas gracias. Ven que Melvi nació esa época, ya no mentira. Bueno, si ustedes se fijan, por eso les digo que es antigua. No se ha cambiado en gran medida desde el 86. O sea, sí, ya el Estado, aparte de reducir de 400 y a 8 impuestos, crea este régimen tributario especial, ¿no? El régimen especial con estos tres, lo que decía su compañera, el RTS, el STI y el RAW. ¿Y cuál fue justamente la medida que hace que el Estado cree? Vio en ese entonces bastante mercado informal, ¿no? Y también asimismo que debido a la necesidad y a lo poco que tenían algunos, que se creaba comercios pequeños, ¿no? Y lo que hace el Estado al crear este régimen especial es justamente insertar a estos dos personajes, ¿no? ¿Y cómo lo hizo? Ustedes tal vez se estarán preguntando. Como sabemos, la ley 843 y la 2492 han permitido, son herramientas que están por debajo de la Constitución Política del Estado y utilizando ello, pues ha sacado decretos en ese entonces que obviamente obliguen a las personas a contribuir. Y la verdad, yo me hubiese quedado, soy sincero, si realmente estábamos manejando cosas hasta la fecha que seguimos conociendo y Dios sabrá si seguirán conociendo a nuestros hijos. Pero este decreto hace que el contribuyente entre casi obligatoriamente a contribuir porque cualquier negocio en ese entonces que invertía un peso hasta 9.600 tenía que registrarse, ¿no? Entonces, bueno, ustedes dirán, pero con un peso me compraba todo el kiosco de mi colegio, ¿no? Entonces, pero eso lanza eh, dentro de lo que es la reforma tributaria, ¿no? Y obviamente la economía fiscal, pues también va creciendo, porque si bien se cambian los impuestos a 8, aparte de esos 8, vieron que podían recaudar, si bien iba a haber bastantes contribuyentes dentro de esto, la recaudación también iba a ser buena, ¿no? Y bueno, pues se han creado lo que es el ERTS, el STI y el RAW, ¿no? Actualmente, como ustedes saben, y si un poquito quieren profundizar, y es bueno siempre hacerlo, en el tema del RTS para que asesoren, yo les recomiendo que lean dos decretos. Uno donde se maneja el tema de los conceptos y el otro el tema de los montos que han sido actualizados, ¿no? Estos dos decretos es el decreto 24.484 y el otro decreto es el 3698, es decir, 3698, ¿no? Vuelvo a decir, la partida inicial fue allá por los años 86, donde se lanza el primer decreto, especialmente del RTS, donde el decreto supremo es el 21521. Y vuelvo a decir, y cualquier capital de inversión de un contribuyente desde un peso 9.600 ya tenía que aportar el Estado. Yo lo hubiese mantenido como una política sí o sí, porque obviamente, reitero, hoy ha crecido el mercado informal,
los comerciantes pues ya salen hasta las aceras y una forma de controlarlos hubiese sido esta, ¿no? Porque actualmente, quieran o no quieran, el capital ha subido, es de 12.000 hasta 60.000, ¿no? Y bueno, tiene ciertos parámetros. El RTS, alguien me podría decir, tiene una subdivisión. ¿Cuál es esa subdivisión? ¿Alguien me podría decir el RTS, por favor? Ok, Luis Lovera, dale. Ya. Dentro del régimen tributario simplificado están primero los comerciantes minoristas, como usted dijo, luego están los vivanderos y por último los Y artesanos. muy gentil, gracias, ya te apunté. Bueno, entonces es en ese sentido que el RTS pues está compuesto y es bueno que conozcan por dos motivos, ¿no? Lamentablemente ustedes han visto que la administración tributaria, si bien la idea es recaudar, nosotros como contribuyentes y como potenciales asesores, obviamente tenemos que guiar a los contribuyentes. Y he visto que a veces la administración tributaria niega a diferentes tipos de personas naturales esta inscripción y les dicen no, no está contemplado, pues lamentablemente tiene que inscribirse al régimen general. Y eso es falso, porque si ustedes leen este decreto base y los dos decretos, reitero, el 24.484 y el decreto 3.698, por ejemplo, te prohíbe el tema de que comercialices con tema de electrodomésticos y impuestos y en los 12 años que he estado, justamente le ha costado, inclusive nos han arrinconado, nos han cercado, pero hemos logrado que todos los contribuyentes que están en el gallo saquen su NIT, ¿no? Especialmente los que venden electrodomésticos. Obviamente no está a la vista, pero ya obviamente se les ha obligado a registrarse, ¿no? Obviamente también hay funcionarios que, reitero, a veces no sé si lo hacen de mala fe, pero por el tema de recaudación, yo creo más que todo, pues no les quieren dar este régimen. Por ejemplo, les decía, yo conozco una salteñería y si yo, bueno, asesoro bien al contribuyente, digo, primero, ¿contempla si está dentro de los 12.000 y los 60.000? Sí. Su inversión estaba dentro de ese margen. Segundo, lo que justamente decía Luis, decía, se compone de lo que es comerciante minorista. Por si acaso, el comerciante minorista es aquel que compra y revende, así lo voy a poner en palabras sencillas. El artesano es aquel que trabaja con sus propias manos. Y el tema del vivandero es aquel que vende comida y alimentos. Bueno, no dice, dice bebidas y alimentos, dice, ¿no? El RTS. Y ahí está, el salteñero que abre con una pequeña inversión en la puerta de su casa, y con unas cuantas mesas, sillas y pone a vender sus salteñas, tiene el derecho de inscribirse a este régimen, ¿no? Y es más, también el RTS también comprende del precio unitario del producto. Por ejemplo, el comerciante minorista no puede superar los 480 bolivianos. El tema del artesano, por el hecho de que trabaja con sus manos, ¿no? Con su fuerza bruta, su precio de su producto no puede superar los 640. Y en tema de los vivanderos, por ejemplo, su producto no puede superar los 148. Y si ustedes se fijan, pues ahí ya les estoy dando la respuesta de esta salteñería. ¿Está dentro del rango de los 60.000? Sí. ¿Cuánto sale el precio unitario de su salteña? Pónganle, aunque hagan una salteña de pique, va a estar 10 pesos. Entonces, ustedes ahí entra lo que habíamos visto en anteriores clases y también el examen, los derechos del contribuyente. Si bien la obligación es registrarnos, también tenemos el derecho a exigir, a ser informados. Y esta es la información que debería brindar la administración tributaria. Por eso es un tabú el tema del RTS. Cuando uno va y se registra, pues todo te pone, ¿no? Inclusive, para darles un dato adicional, te dicen, ¿dónde queda el negocio? Bueno, queda en Ayacucho casi llegando a la Aroma. No, 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 es zona central, no puedes. Y es falso.
Porque si ustedes leen todos los decretos que he mencionado, no te dicen en ningún lado que por estar en el centro de la ciudad o en la zona norte en la América, estás obligado a registrarte al régimen general, ¿no? Ahí pueden exigir también una actuación de un agente fiscal y decir, por favor, quiero que me manden y que el agente fiscal decida en qué régimen estoy. Pero ojo, eso con todos los decretos que tienen que ir conociendo, ¿no? Bueno, y retomando el tema, ¿no? Vuelvo a decirles, la reforma tributaria, aparte de crear los 8 impuestos que he mencionado anteriormente, es que decide crear estos regímenes para recaudar más, ¿no? Y bueno, también la reforma tributaria ha afectado a lo que es la coparticipación, ¿no? Que como podrán ver ustedes en pantalla, tampoco se ha modificado hasta la fecha. Esta coparticipación sigue siendo el TGN el 75%, es decir, a nivel nacional. Luego pasa a los municipios el 20%. La única actualización que sí ha habido en respecto a esta coparticipación últimamente es que se redistribuye en función a la cantidad de habitantes que tiene cada municipio, ¿no? Y el 5% que va a las universidades, ¿no? Si ustedes se fijan en este gráfico, que ya lo deberían conocer de memoria, no está la gobernación. Y es por eso que desde el año pasado, debido a la pandemia, no se lo ha hecho, pero ya está sonando fuerte para esta gestión. Municipios como, gobernaciones como La Paz, El Alto, y bueno, inclusive Potosí, dentro de las gobernaciones medianas, ¿no? Ya han sugerido un nuevo porcentaje, ¿no? Y leyendo las noticias, las redes sociales, justamente la propuesta que han llevado es que las recaudaciones a nivel nacional sea el 50%. En tema de municipios, que suba el 23%. En tema de lo que es la gobernación, que tenga ahí una tajada del 20%, que a las universidades se les incremente el 6%, y si suman todo esto da 99. Y es aquí donde también no han quedado atrás y los pueblos indígenas y originarios se han pronunciado y han dicho también queremos. Y obviamente ellos les ha quedado el 1%. Pero vuelvo a reiterar, está empezando a sonar este tipo de redistribución de coparticipación y bueno, a ver si se da, ¿no? Pero momentáneamente nos quedamos con lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Entonces se distribuye, reitero, el 75% al TGN, el 20% a los municipios con el único cambio que dio una ley general en donde establece que va a estar en función a la cantidad de habitantes, ¿no? Y la universidad, como ustedes conocen, el 5%. Y bueno, viendo un poquito más el análisis de la coparticipación, como pueden ver en pantalla, especialmente de los 3 últimos años, 19, 20 y 21, debido, conocemos todos a la convulsión social del 2019, a la pandemia que hubo toda la gestión anterior y a que este año recién nos estamos levantando con sustos también, porque aún se sigue manteniendo la pandemia. La coparticipación ha ido obviamente reduciéndose. Esos porcentajes de distribución ya no eran los de antes, ¿no? Ahora lamentablemente se ha perdido, se ha reducido en un 33% la gestión 19, el año pasado en un 26% y a principios de año ya estimaban que la coparticipación para esta gestión iba a ser de un 28% negativo, ¿no? Que iba a haber una reducción porcentual, ¿no? Entonces, pues como podrán ver, el tema tributario afecta, ¿no? Y obviamente no, también los municipios y especialmente no tienen de dónde invertir. Es por eso que cada uno recauda de diferentes maneras, ¿no? Sacando el tema de que paga tus impuestos de tu casa y si lo haces menos 10%, ¿no? Y bueno, otro tipo de medidas que justamente es para cubrir estas reducciones que se deben a la coparticipación, ¿no? Ahora, avanzando un poquito más en el tiempo, para perfeccionar ya esta reforma tributaria,
Las nuevas gestiones, los nuevos representantes, autoridades del Estado entre 1990 y 1994, a través de leyes han tomado 4 medidas, ¿no? Ya que obviamente la reforma tributaria ha hecho que sí crezca las arcas y lo que ha hecho simplemente es incrementar, por ejemplo, la tasa del IVA, que antes era el 10% y ahora es el 13%, ¿no? Si ustedes se fijan, hasta la fecha, imagínense, estoy hablando del año 1994, lo voy a poner así, hasta la fecha seguimos manejando la misma tasa, ¿no? Evidentemente, con la creación del régimen especial, ¿no? Se ha ido reduciendo la invasión fiscal, porque como les había comentado, pues nadie quería aportar al Estado, pero justamente creando ese régimen, pues todos han entrado a la bolsa y si bien aportaban en menor medida, a mayor cantidad, pues obviamente era una recaudación significativa, ¿no? Se ha cambiado eso y bueno, esta parte la hemos perdido. Hay mucha evasión fiscal debido a que te da a entender también que si yo no genero más de 12.000 o no invierto más de 12.000, ni siquiera debería inscribirme al NIT, ¿no? Y bueno, muchos están trabajando de esa manera, no contribuyen al Estado, pues sí, obviamente la evasión fiscal, ustedes ya lo han ido analizando en su trabajo, pues lamentablemente ha ido creciendo, ¿no? Y el 94 lanza lo que es por primera vez el tema de los registros. ¿Quién me puede decir qué es RUC? A ver, vamos. Un registro único de contribuyentes. Gracias, José. Apuntándote. El RUC, que es el Registro Único de Contribuyentes, y es lo único, digamos, que se les ha escapado en ese entonces, el registro pues no se los hacía como ahora con el número de tu carnet, sino era cuando uno llegaba, contribuyente 1, 2, 3, bla, 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 bla. Y así, bueno, fueron creando los números de RUC, ¿no? Y bueno, no se vayan a sorprender justamente en un curso que di hace unas 2 semanas atrás, me indicaban y me decían, licenciado, me decían, tengo un contribuyente el cual su NIT no es su carnet. ¿Por qué se da esta situación? No nos olvidemos que antiguamente el RUC, vuelvo a decir, cuando pasa el año 2004 a ser NIT, ahí el Estado indica, ¿no? que podían mantener justamente su número. Y bueno, es el caso que justamente me preguntaba esta participante, donde pudimos analizar y ver la información que efectivamente internamente en los sistemas de la administración tributaria sí estaba registrado el número de carnet del contribuyente, pero como era un contribuyente antiguo, el número de RUC pues se mantuvo, ¿no? Y aunque no me crean, pues también ya en el 94 la parte tributaria, con la reforma tributaria, hace que existan los grandes contribuyentes, que en ese entonces eran todos aquellos que se registraban como personas jurídicas. Entonces, si ustedes y mi persona se juntaban, basta 2 personas y creaban una empresa con cualquier tipo de denominativo de sociedades, SRL, LTDA, ¿no? Y otros, pues automáticamente pues ya pertenecíamos a grandes contribuyentes. Y esta fue una muy buena reforma en esos años, porque sí, la recaudación del Estado, el 50% de la recaudación, este sector daba al Estado, ¿no? Y el resto obviamente son los directos, indirectos y los especiales, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, pues así ha ido evolucionando justamente este factor. Y bueno, para perfeccionar aún más, justamente a finales y el segundo semestre del 94, deciden sacar lo que es la ley 1606. Y con esto pues no hay donde perderse. Lo que ha hecho el Estado, ha vuelto a modificar otros y crear otros impuestos que también han permitido mantener la estabilidad económica, ¿no? Por ejemplo, el IRPE ha sido sustituido por el IUE, ¿no? Entonces ahí nace lo que es el impuesto a las utilidades de las empresas,
¿no? El 94%, y obviamente el porcentaje es del 25%, ¿no? Y si ustedes se fijan, pues seguimos manejando el IVA. También se crea en ese entonces lo que son las remesas de utilidades al exterior, que me han hecho, acuerdo que me han hecho una consulta, más tarde respondo al WhatsApp, ¿ya? Y también han creado lo que son las transferencias de bienes, herencias y donaciones, ¿no? Y en este punto, pues un poquito aconsejarles, y eso me ha hecho, recuerdo a que eh, en estos 12 años he visto muchos contribuyentes entre penas y glorias realizar este tipo de trámites, porque cuando un ser querido fallece, hay una herencia, ¿no? O cuando un ser querido nos los transmite a una casa, un auto, justamente yo les recomiendo que lo hagan en vida, porque cuando uno fallece, pues lamentablemente ahí se conoce a los familiares, amigos y todo lo demás, ¿no? Y acá, pues el Estado en ese entonces, en ese año, se encargó de este tipo de transferencias, ¿no? Donde cobraba el 3% y el 1%, ¿no? En función obviamente al tema de que si eras heredero directo, ¿no? Horizontal o vertical, ¿no? Igual en el tema de las donaciones, ¿no? Actualmente no nos olvidemos que debido a la ley 154, que también lo hemos visto en la unidad 3 y también lo han debido ver con la licenciada Campos, justamente la distribución de los impuestos pueden ser nacionales, departamentales y municipales. Y en este sentido, tomando esta ley y tomando la ley 154, pues esta transferencia de bienes, inmuebles y vehículos ha pasado a la alcaldía. El tema de también de la transferencia ha pasado a la gobernación y obviamente ambos ya van recaudando, ¿no? Lo único que ha quedado para impuestos nacionales hasta la fecha es cuando hacen una transmisión gratuita de bienes, ¿no? Ahí sí no hay donde perderse si tienes que ir a la administración tributaria. Y obviamente aprovechando que el tema de la gasolina también estaba en su auge, crean un impuesto especial a lo que son los hidrocarburos y los derivados, ¿no? Esto obviamente se ha ido manteniendo. Y a ver qué más. Sí, hemos hablado del IVA, del IVA. Ah, sí. En esta ley justamente está contemplado también el incremento del IT, que justamente es el 3%, ¿no? Y aprovechando el tema de las transferencias, el IT también sube al 3%. Y bueno, hasta la fecha seguimos manejando. Ya para del año 94 al año 98, lamentablemente el nuevo administrador del Estado ve que los ingresos públicos empiezan a reducir. Y ahí es donde van analizando que por qué está empezando a suceder esto. Y nuevamente empezamos a tener el déficit fiscal. Y bueno, analiza dos aspectos fundamentales que en el año 98 hasta el 2005 se podría decir, obviamente las empresas del Estado eran privatizadas y en algunos casos capitalizadas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre eso? Que la privatizada es aquella venta total o parcial a un ente privado. Entonces, una empresa pública pasa a ser manejado, vuelvo a decir, por una empresa privada. Y la capitalización, pues, es aquella que el Estado comparte, ¿no? Justamente todo, una empresa pública con una privada. Y obviamente ustedes han debido escuchar que en el tema de la capitalización siempre se ha buscado que el Estado tenga el 51% de las acciones, ¿no? Para que obviamente pueda tomar las decisiones, ¿no? Y bueno, reiterar, pues ahí es donde empieza lo que es otra vez el declive económico. Si bien las reformas tributarias hicieron un auge en su momento, pues estas otras medidas pues hicieron que se reduzca, ¿no? Entonces, bueno, es aquí donde nace lo que es el neoliberalismo, ¿no? Las políticas neoliberales, donde obviamente, lamentablemente desde el 2000 específicamente, hace que el país se divida, ¿no? Entre lo que es el socialismo demócrata y lo que es el tema del nacionalismo, ¿no? Y es en ese sentido, pues, que
que el país ya a partir del 2006 para adelante, ¿no? Va cambiando. Y es ahí donde el actual partido que está presidiendo en nuestro país, con el concepto de que había una desigualdad en la población y la distribución de los ingresos y las riquezas no eran lo correcto, pues toma forma, ¿no? Y del neoliberalismo, como ustedes saben, pasamos a lo que es el socialismo. Se empieza obviamente a nacionalizar las empresas para obviamente recuperar esos ingresos que se estaban dando, ¿no? Para serles honestos, y ustedes han podido advertir en lo que es la reforma tributaria, ¿no? Justamente no ha habido cambios trascendentales. Eh, en ese sentido, pues en un tema tributario, lo más trascendental que he podido advertir, porque justamente yo estuve en la transición del 2004, bueno, he conocido lo que es el nuevo sistema de facturación en ese entonces, que se cambió luego por el sistema de facturación virtual. La tecnología sí ha crecido dentro de la administración tributaria. Dejamos ya de utilizar lo que es el tema de softwares antiguos, no en su totalidad, me refiero al tema del Da Vinci, que si bien ya debería dejar de existir, aún lo manejamos por el tema de la bancarización. Gracias al avance tecnológico, el 2010 justamente hace que la economía, perdón, que la parte tecnológica se mejore en la administración tributaria, donde se crea lo que es la oficina virtual, ¿no? Y aprovechando esta oficina virtual, pues la idea era también que los gastos públicos se reduzcan, porque les había comentado que antes por formulario físico que entregábamos al banco pagábamos un determinado monto, ¿no? Eh, También ha ido modificándose los softwares internos, como el tema del Facilito, como el tema del CIAT, ¿no? Que justamente ya han permitido tener la información a tiempo real. En referente a los regímenes especiales, como he explicado, pues el cambio ha sido en el tema del capital, en el tema de las categorías y la facilidad de pago que se les da, ¿no? Ellos ya no tienen que ir a las oficinas a llenar una boleta, directamente lo hacen con su carnet de identidad cada finalizado el bimestre hasta el 10 de cada mes, ¿no? Y bueno, pues acá se han creado solamente desde el 86 a la fecha lo que es el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Y también el tema del REIVA, que era parte de uno de los foros, donde obviamente el Estado está tratando de recaudar. Y como ustedes saben y acaban de ver, y eso es lo que justamente José preguntaba el día de ayer, decía, pero si estamos recaudando 140, más del 140%, pues no deberíamos crear impuestos, ¿no? Porque según lo que he explicado, la medida de la reforma tributaria para que haya mayor ingreso en el Estado, ingresos públicos, pues se va creando impuestos, ¿no? Y habíamos visto que cuando el Estado mete mano a la parte tributaria, obviamente el objetivo es parar los déficits fiscales. Y había dicho y mencionado, y ustedes mismos lo han dicho, que cuando existe mayor recaudación, pues hay menos gasto y obviamente el déficit se puede controlar, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Con la creación de estos impuestos y obviamente tal vez esta gestión se vaya a lanzar lo que es el tema nuevamente de las condonaciones, ¿no? Una cosa es perdonazo y una cosa es condonación. Ustedes con la ley 812, por ejemplo, muchas publicidades decían, llegó el perdonazo, o venga impuestos. No se llama perdonazo. El único que hizo el perdonazo fue en la transición del RUC al NIT, allá por el 2004, donde justamente como les había contado la experiencia de esa consulta que me hicieron en un curso, se les preguntó, ¿no? Y se les hizo llenar un formulario a los contribuyentes en esa época, donde se les dio la opción de pasar con su número de RUC y continuar con el número de NIT. Pero, por otro lado, como es entonces también muchas empresas debían plata, y obviamente para ganar las elecciones un partido,
utilizó como referencia esto, donde prometió que iba a quitar todas esas deudas tributarias para que comiencen de foja cero. Y lo cumplió, ¿no? Obviamente ganó y sacó al año lo que es el perdonazo, aprovechando, reitero, el cambio del registro único del contribuyente a número de identificación tributaria, que ahora se registra con el carnet, y obviamente dijo, todo aquel que ya no quiere el RUC, directamente no debe nada al Estado, ¿no? Y fue justamente una de las políticas que implementó. Y bueno, el RUC murió, la información de esa gestión del 2004 para atrás no existe. Obviamente muy poca información física, tal vez esté manejando la administración tributaria solo como dato histórico, porque vuelvo a decir, eso fue un perdonazo, ¿no? La deuda tributaria había explicado que no prescribe, pero sin embargo, con ese cambio del RUC al NIT, pues sí, todo era cero. Deuda tributaria, intereses, mantenimiento, sanciones, todo era cero, ¿no? Y bueno, ahora lo que hacen es condonar, donde te dicen, pues, ok, ya cogete una facilidad de pago, no te vamos a cobrar ni intereses ni mantenimiento. Y si el monto es alto, pues como que te conviene. Pero si el monto es bajo, es mejor pagarlo. Y obviamente te calculan sin el interés y sin el mantenimiento, ¿no? O como por ejemplo, dentro de la ley 812 te decía que si tú habías presentado formularios fuera de plazo, no nos olvidemos que eso actualmente son 50 UFBs. Y esto, pues digamos, has incumplido durante una gestión 6 o 4, debes 200 UFBs. Y bueno, con esa ley 812 también estipulaba que si solo tenías incumplimientos a deber formal, pues se te condonaban estos incumplimientos, ¿no? Bueno, vuelvo a reiterar, esto también ha sido una medida para poder recaudar esas gestiones, ¿no? Entonces, como que la recaudación que la pintan, y eso hablábamos el día de ayer, pues no va con las otras políticas que aplican, ¿no? Como por ejemplo el sacar los bonos, ¿no? Se subvenciona cuando obviamente, reitero, pues algo no está bien. Y obviamente, pues, reitero, estos últimos 8 años hemos ido manejando lo que es el tema del déficit fiscal y seguimos con déficit fiscal, ¿no? No estamos pudiendo equilibrar la demanda agregada con la oferta. Entonces, pues ahí vamos fallando, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o consulta, tal vez hasta acá. Ninguna duda. Todo claro como el agua, al parecer, ¿no? Entonces, ese es el complemento de lo que es la política fiscal y nuestra reforma tributaria, la cual obviamente ha afectado a la economía fiscal, ¿no? En Bolivia, ¿no? Y reitero una vez más, la idea es cuando uno toca los tributos, que es la herramienta principal, equilibrar el mercado. Y voy a compartir un videíto adelantándoles a lo que va a ser el foro. Ya, un segundito, déjenme buscar. Bueno, no nos olvidemos el tema de sus dudas, preguntas tal vez tienen relacionadas al tema. Yo sé que también les nace otro tipo de dudas que, bueno, me están haciendo llegar al, al WhatsApp. Sí me voy a tomar el tiempito de responderles una vez me libere de algunas actividades, ¿ya? Déjenme ver dónde lo he puesto. Vamos a ver. Aquí está.
Ya lo encontré. Bien, vamos a compartir. Y bueno, adelantándoles un poco lo que va a ser el foro, ¿no? En esta sesión hablaremos de los impuestos. El Estado puede utilizar diversos instrumentos para participar en la actividad económica, entre los cuales podemos mencionar los impuestos, la regulación del mercado a través de los precios y el gasto público. Los impuestos se constituyen como el principal mecanismo de recaudación de ingresos para que el Estado pueda ejercer su actividad económica enfocada en el bienestar. Se pueden establecer impuestos sobre la renta de las personas, las utilidades de las empresas, los bienes o patrimonio, tanto de las personas como de las empresas, el consumo o la producción de bienes y de servicios. Los efectos que se producen los podemos resumir de la siguiente manera. Primero, reducen la renta y consecuentemente el gasto privado de las personas y de las empresas. Segundo, ayudan a desincentivar actividades como fumar o contaminar o a fomentar otras como la educación, la vivienda, etc. Tercero, transfieren recursos reales, que es el dinero, de los bienes privados a los bienes colectivos o públicos. Desde el punto de vista de la economía, los impuestos se analizan bajo dos aspectos. Primero, la incidencia de un impuesto. La incidencia refleja cómo los impuestos afectan el bienestar de las personas que hemos aprendido a medir a través de los excedentes. En este caso, los impuestos disminuyen los excedentes. Y segundo, la carga del impuesto, que refleja la forma en que se paga el impuesto entre los participantes en el mercado, para lo cual caben tres posibilidades: que lo paguen los consumidores o compradores, que lo paguen los vendedores o productores, o que se reparta el pago entre ambos participantes, productores y consumidores. Veamos con mayor detalle la incidencia del impuesto. En la gráfica en pantalla reconocemos en primer lugar los excedentes del consumidor y del productor con base en el precio de equilibrio del mercado. Si el gobierno establece un impuesto sobre los compradores, entonces, por cada artículo que compren, deberán pagar una cantidad determinada adicional al precio del bien, es decir, deberán asimilar un costo adicional, lo cual desincentiva al comprador, que demandará una cantidad menor de este bien a todos y cada uno de los precios, afectando a la demanda total y en consecuencia desplazándola hacia la izquierda exactamente en el valor del impuesto. Al hacer el impuesto que la curva de demanda se desplace a la izquierda, se origina un nuevo equilibrio con menor cantidad y precio. Los nuevos excedentes del productor y del consumidor quedan reducidos a las áreas naranja y amarillo que aparecen en el gráfico. La consecuencia del impuesto es la de que los compradores compran menos y los vendedores venden menos, reduciéndose la actividad del mercado y consecuentemente el bienestar de la sociedad. Al nuevo precio de equilibrio del mercado, como vemos en el gráfico identificado como P2, los vendedores deberán adicionar el valor del impuesto P, y entonces el precio que pagarán los compradores, P3, resulta mayor que el precio sin impuesto, P0, como podemos observar en la gráfica. A su vez, los vendedores finalmente solo les queda el precio P2, que resulta del precio cobrado a los compradores, P3, menos el valor del impuesto recaudado para el Estado, y que es menor que el precio de equilibrio inicial P0, el cual cobraban antes del impuesto. Visto así,
La aplicación del impuesto da como resultado una recaudación o ingreso fiscal para el Estado equivalente al área del rectángulo en la gráfica, resultante de la diferencia entre el precio que paga el comprador, P3, y el precio que le queda al vendedor, P2, multiplicado por el número de unidades vendidas, como aparece en el gráfico. Esta disminución del bienestar se convierte en una responsabilidad del Estado, quien a su vez deberá compensar esta pérdida con la inversión pública que realice. Desde el punto de vista de los productores, un impuesto sobre los vendedores reduce la rentabilidad de la producción, es decir, aumenta el costo de producir cada unidad, desestimula la producción y desplaza la curva de la oferta a la izquierda exactamente en el valor del impuesto. Se genera una presión al alza del precio para tratar de cubrir los costos del productor, subiendo el precio que pagan los compradores. Pero sobre este nuevo precio se deberá descontar el valor del impuesto, lo cual reduce el precio que finalmente reciben los vendedores, como vemos en el gráfico en pantalla. En cuanto a la carga o pago del impuesto, generalmente se reparte entre compradores y vendedores en una proporción que va a depender de la elasticidad, que es la sensibilidad frente al precio, de la demanda y o de la oferta, como podemos observar en el gráfico. El elemento clave para determinar cómo se reparte la carga entre compradores y vendedores es entonces el concepto de elasticidad, de forma que la carga o el pago recaerá en mayor proporción en la parte de mercado que es menos elástica, puesto que tiene menos capacidad para encontrar alternativas para sustituir los bienes afectados con el impuesto, o simplemente considera que no puede dejar de consumirlos o de producirlos. Entonces tendrá que asumir, si no la totalidad del impuesto, la mayor parte de este. En el gráfico en pantalla podemos observar que cuando la demanda es bastante elástica, los compradores disponen de alternativas o sustitutos al consumo del bien, de forma que si el precio sube, dejan de consumirlo o lo reemplazan por otro. Por su parte, si la elasticidad de la oferta es alta, son los vendedores los que tienen buenas alternativas para la producción de ese bien. Como la elasticidad es un indicador de la disposición de los compradores o de los vendedores a abandonar el mercado, cuando se grava un bien, es decir, se pone un impuesto, el que tenga menos alternativas, es decir, que sea inelástica su curva, deberá soportar la mayor carga del impuesto y viceversa, como lo podemos observar en el gráfico. En el siguiente gráfico podemos apreciar más claramente el impacto del impuesto sobre el bienestar, de tal modo que el área A, B, C corresponde al excedente del consumidor antes del impuesto. El área D, E, F corresponde al excedente del productor antes del impuesto. Si colocamos un impuesto, por ejemplo, a los vendedores, entonces la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda, como lo apreciamos en el gráfico, y podemos redefinir unas nuevas áreas de los excedentes así. El área A corresponde al nuevo excedente del consumidor, la cual, comparada con el excedente antes del impuesto, muestra una disminución o pérdida en PC. El área F corresponde al nuevo excedente del productor, que comparado con el excedente antes del impuesto, nos muestra una disminución o pérdida en DE. El área BD corresponde a la recaudación del impuesto por parte del Estado. Y las áreas CE aparecen entonces como la pérdida de eficiencia en la economía, que deberá ser compensada por la actividad que el Estado realice con los impuestos recaudados. Ok. Bueno, este es un
un pequeño avance, lo voy a subir evidentemente a la plataforma para que lo vuelvan a ver y en función de eso va a ser el foro. Como han podido ver ustedes, los impuestos de una u otra manera siempre van a incidir en el bienestar de las personas, también en la forma de pago, tanto al comprador como al vendedor. Y bueno, es por eso que cuando ustedes van al mercado, siempre van a ver ahí con factura, sin factura, dicen, ¿no? Y ahí es donde, bueno, nos falta lo que es la cultura tributaria, que también era parte de una de sus actividades, ¿no? Bien, si no hay ninguna pregunta, pues eso sería el complemento de las políticas fiscales y de nuestra economía fiscal en nuestro país, ¿no? Que como hemos visto, la reforma tributaria pues ha hecho drásticos cambios para que haya un equilibrio, lo ha logrado hasta una cierta década, pero ahora, bueno, estamos viviendo un déficit fiscal. Bien, si no hay dudas, pues aquí ya habríamos concluido la clase. La verdad, agradecerles. Espero que les haya ido bien en su evaluación. Algunos ya han podido ver sus respuestas, pero vamos a ir viendo, reitero, hasta el día lunes todo la sumatoria total. El día lunes, la evaluación, por si acaso, mañana pasamos, cuidado, no estén diciendo que no. La evaluación va a ser justamente de los temas que hemos visto, la política fiscal, lo que hemos visto el día de hoy, la economía fiscal y lo que vamos a ir viendo mañana, las finanzas públicas. De esos tres es lo que vamos a dar la evaluación y bueno, también vamos a ver alguna bibliografía que ya se ha subido como material, la cual va a servir de apoyo para que ustedes comprendan un poco mejor esta evolución de nuestra economía fiscal, ¿no? Reitero una vez más, si no hay ninguna pregunta, no se olviden marcar y nos estaríamos viendo con mi persona hasta el día de mañana.